Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a resolver una ecuación diferencial utilizando el método de claridad. Recordemos que lo primordial en este método es recordar que dentro de una función, en este caso la función sen, tenemos una derivada, es decir, tenemos y', lo cual nos va a llevar a reconocer dicha función. Lo segundo es que esto que tenemos aquí, xy', no va a formar parte de la función que estamos determinando. Entonces hay otro punto bastante importante y es que dentro de la ecuación diferencial de claridad no tenemos un menos aquí, tenemos un más. Esto implica que el menos forma parte de la función sen. Entonces vamos a identificar primero la función con que vamos a iniciar a trabajar. Todo esto forma parte de la función evaluada en la derivada, pero la vamos a escribir como si fuese en función de x, es decir, f de x es igual a... Observen bien que en lugar del y', nosotros estamos escribiendo x. Esto es para identificarla como una función aparte, como algo que no tiene que ver con esto. Porque recuerden que la ecuación diferencial tiene muchísimo más que solo menos sen de x. Ahora, ¿para qué es que queremos realizar esto? En realidad lo queremos hacer porque existe una fórmula que me utiliza el f de x. Pero dicha fórmula va a sacar la derivada de f de x. Es decir, vamos a obtener primero, y esto nos está llevando a buscar otra cuestión que se relaciona con esta función que tenemos aquí. En este caso debemos de recordar que claridad nos propone un par de cosas. Recordemos que claridad nos propone que la solución general de la ecuación diferencial se puede obtener haciendo y igual, y también para que esto quede en los términos adecuados, claridad nos dice que entonces x es igual a, y la clave está en esta, porque si no resolvemos esta ecuación, entonces no podríamos obtener una solución general de una ecuación diferencial basándonos en la fórmula de claridad. Por lo dicho anteriormente, nos vamos a centrar en esta ecuación que tenemos aquí. Dicha ecuación lo que dice es que x es igual a menos la derivada de f. Pero en esta parte habíamos dicho que la derivada de f era menos cos de x. Mucha atención, este menos es el de esta fórmula. Este menos es el resultado de derivar f de x y lo tenemos en esta parte aquí donde escribimos la derivada de f de x es igual a menos cos de x. Resolviendo un poquito ahí nos vamos a dar cuenta que entonces x es igual a cos de x, positivo. Pero además debemos de recordar que claridad propone que esto tiene que evaluarse en t. Entonces x es igual a cos de t. Si tenemos cos de t, nosotros podemos despejar la t haciendo arco cos de x. Esta es la única forma de despejar una función trigonométrica, la variable que está dentro de la función trigonométrica. Es decir, que si aquí dice cos de y y queremos despejar la y, entonces escribimos y es igual a arco cos. Si aquí dice tangente de y y queremos despejar la y, entonces escribimos y es igual al arco tangente. En realidad se debe escribir la función trigonométrica inversa a la que tenemos en esta parte. Mucha atención porque ya tenemos una parte de lo que propone claridad, pero ahora también debemos de recordar que claridad decía que la solución general de la ecuación diferencial era y igual a f de t. Bueno, resulta que f de t sería menos sen, pero ahora ya no de x, ahora es de t. Luego decía menos t por, y luego decía la derivada de f de t. Recordemos que la derivada de f de t era menos cos, pero ahora ya no de x, ahora va a ser de t. Muy bien, basándonos en esto, entonces debemos de tener en cuenta que t era arco cos de x. Continuando con esta solución, podemos observar que aquí t se está multiplicando con el coseno de t, entonces realmente deberíamos de escribir lo siguiente. Observen que menos por menos da más, entonces el resultado es t por coseno de t. Ahora se viene la situación particular de claridad. Por lo menos tenemos que x es igual a coseno de t. Pero deberíamos de saber entonces qué es t. Resulta que t es igual al arcoseno de x. Esto se puede arreglar en esta parte, pero en esta otra tenemos sen de t. Y este es el verdadero problema, porque en la parte de arriba, en la parte donde está el parámetro t, nosotros no sabemos a qué es igual sen de t. Por eso deberíamos de hacer lo siguiente. Vamos a analizar que si cos de t es igual a x, esto lo vimos en la parte anterior, entonces podemos afirmar que cos de t es igual a x sobre 1. Recordemos que el 1 en el denominador siempre es imaginario. Pero recordemos que cos es lo mismo que decir adyacente sobre hipotenusa. Lo cual quiere decir que en un triángulo rectángulo, si este es el ángulo t, el adyacente sería x y la hipotenusa sería 1. Lo cual me deja una pregunta: ¿para qué es lo que va aquí?
Recordemos que si tenemos la hipotenusa y un cateto, entonces el cateto faltante sería igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa más el cuadrado del cateto que nos están dando. De esto, lo más que podemos hacer es recordarnos que 1 al cuadrado es 1 y que x al cuadrado se mantiene como x al cuadrado. Lo cual quiere decir que este cateto equivale a raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y entonces tenemos esta situación. Pero ahora nos vamos a recordar que sen de t, en este caso es t porque habíamos dicho que si el ángulo era t se cumplía que cos es x sobre 1. Es lo mismo que decir el opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, sen de t es igual a la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Aquí el problema es que, bueno, tenemos que recordar que esto va sobre 1, pero el 1 en el denominador es imaginario. Sin embargo, el problema real de esto no es saber este tipo de cosas, sino el hecho de que todo esto, debido a que ya hemos estudiado mucha matemática antes de llegar aquí, se presupone como algo lógico. Pero aquí lo tienen ustedes para que sepan de dónde es que sale cada cosa. Entonces quiere decir que en lugar de sen de t, nosotros podemos escribir raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Lo cual me ayuda mucho para poder reescribir esta ecuación. Decimos que y es igual a menos, y recordemos, sen de t es raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, más t, pero resulta que t era arco cos de x por cos de t, y resulta que cos de t es x. Y esta sería una solución singular de la ecuación diferencial de Clairaut.